Muy bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver la semana 11 que corresponde al tema momento de una fuerza. Bien, ¿qué nos indicará esta magnitud física momento de una fuerza? ¿No? ¿Para qué nos servirá? ¿En qué aplicaciones podemos entonces contemplarlo? Lo que vamos a ir viendo en esta sesión. Usualmente se debe considerar el momento de una fuerza para ciertas estructuras, ¿no? Sobre todo para ciertas estructuras también en las cuales se va a requerir algún tipo de rotación, ¿ok? Y en algunas para resistencia de estructuras, ¿no? En las cuales no queremos que roten y soporten una cierta carga, ¿bien? La cual pueda ser soportada para evitar una ruptura a ciertas rotaciones que podría ocurrir. Por eso, si ustedes ven por aquí algunas imágenes, ¿no?, de puentes levadizos, por ejemplo, donde se aplica un torque. ¿Bien? El torque es una magnitud física vectorial, ¿verdad? Es la aplicación de una fuerza en un punto específico para una rotación respecto a un eje de rotación, que es lo que vamos a analizar entonces en esta sesión, ¿no? Acá podemos ver el puente cómo se eleva al aplicar justamente el torque. Bien, y no se aplica el torque en cualquier lado, ¿no? Porque si no, no existe el giro, no existe la rotación. Vamos a ver entonces dónde aplicar las fuerzas justamente para que haya torque y qué tipo de torques podemos analizar en este caso. Muy bien, vamos a seguir por acá. Nos vamos a ir preguntando ciertas cosas en donde sobre todo vamos a aplicar los torques, ¿no? Como les dije, usualmente en el diseño de estructuras se tiene que tomar en cuenta el torque para alguna estructura que va a girar o si no para soportar ciertas cargas, ¿no?, en una estructura o alguna estructura más compleja donde se tiene que equilibrar los torques. Ya vamos hablando ahora de equilibrio de torques, que vamos a llegar a eso en su momento, para que estas estructuras se mantengan estables. Bien, veamos a ver por acá, ¿no? Eso implicará fuerzas también, por supuesto, ¿no? Recuerden que la fuerza aplicada en un punto, ¿bien?, va a provocar un torque respecto a un eje de rotación. ¿Sabías que mientras mayor longitud tiene un puente, su momento de fuerza es mayor? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver justamente en la fórmula para calcular el momento de fuerza. Momento de fuerza o torque o torca en algunos libros antiguos es lo mismo, ¿ya? Es la misma magnitud física vectorial. Pero ¿qué es momento de fuerza? ¿Y cómo se relaciona con un sistema estructural? Más o menos ya hemos mencionado la manera en que nosotros lo podemos ir relacionando. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de momento de fuerzas o torques, utilizando la primera y segunda condición de equilibrio. Aquí ya vamos a hablar de una segunda condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio implicaba que la sumatoria de fuerzas era igual a cero, ¿no? También llamada condición de traslación. Y la segunda, ¿sí?, se conoce como la condición de rotación, ¿no? La segunda condición de equilibrio, donde ahora sí vamos a hablar de la sumatoria de los torques. Bien, hasta aquí en su momento vamos a ver por aquí de qué estaría tratando. Entonces, al finalizar la sesión, vamos a leer nuevamente: el estudiante resuelve problemas de momento de fuerzas o torque utilizando la primera y segunda condición de equilibrio en base a una representación correcta de los diagramas de cuerpo libre y las fuerzas que actúan sobre el sistema, y presenta sus resultados siguiendo una secuencia lógica.
Muy bien, les dije que el momento o torque usualmente se aplica para ciertas estructuras. ¿Bien? Y ciertas estructuras tienen reacciones. Hay distintos tipos de reacciones y dependiendo del tipo de reacción se puede analizar diferentes fuerzas. ¿Ah? Aquí se les muestra una lista de algunos tipos de reacciones que vamos a pasar a mencionar brevemente, de las cuales las pueden ustedes encontrar cuando realicen algunos ejercicios, ¿sí? Unas más complejas que otras, por supuesto, no vamos a implicar todas, pero es necesario por lo menos mencionarlas para que ustedes sepan que dependiendo de la reacción que se tenga, pues las fuerzas que se aplican en ese punto cambian, ¿no? Y se pueden analizar diferentes momentos de fuerza o torque para estudiar la estructura, para ver si puede ser estable, ¿no? De repente la estructura necesita girar o rotar, entonces es necesario un cierto torque resultante, o de repente tiene que estar en equilibrio, no debe girar, no debe rotar. Así que los torques tienen que estar equilibrados. Eso también implica conocer los tipos de reacciones dependiendo de esta estructura o armadura, ¿no? Que ya es el conjunto de vigas. ¿Bien? Vamos a ver acá. Tipos de reacciones en cuerpos rígidos, ¿no? Tenemos por aquí el tipo de reacción tipo bola, ¿no? Muy bien, que ustedes están viendo por aquí. Y tenemos por aquí superficie sin fricción. Bien. Esto implica una fuerza con línea de acción conocida, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con una zona incógnita. Tenemos por aquí el tipo de reacción cable, donde también implica una fuerza con línea de acción conocida. Muy bien, entonces la fuerza se va a dibujar en este sentido, como vemos por aquí. Por aquí abajo tenemos rodillo sobre superficie rugosa, ¿no? Y rueda sobre riel. ¿De acuerdo? Ojo, nuevamente por si te perdiste un poquito. Fuerza con línea de acción conocida corresponde a este tipo de reacciones, ¿no? Fuerza con línea de acción conocida en esta dirección corresponde a este tipo de reacción. Y para estos tipos de reacción, en este caso rodillo sobre superficie rugosa o rueda sobre riel, vamos a considerar dos componentes de fuerza. Ojo que estas reacciones son en tres dimensiones. Entonces aquí tendríamos una reacción de forma vertical en el eje Y, la reacción F sub Y, y aquí F sub Z, ¿no? Que si lo tomamos como tres dimensiones estaría saliendo del plano, ¿no? Bien, dos componentes de fuerza. Para el tipo de reacción superficie rugosa y rótula, es decir, bola y cuenca, podemos considerar tres componentes de la fuerza, ¿no? Las tres componentes de las tres dimensiones. F sub X, F sub Y y F sub Z serían esos tres componentes. Obviamente los tres son perpendiculares entre sí. Eso es para tomar en cuenta las fuerzas que se dibujan dependiendo de los tipos de reacciones que se tengan. Hay algunos tipos de reacciones más complejas, como ustedes pueden ver por acá, que vamos a mencionar brevemente, ¿sí? No todas las vamos nosotros a ir viendo en los ejercicios, pero es necesario que ustedes conozcan para que si tienen algún ejercicio con ese tipo de reacciones, ya sepan cómo se va a dibujar las fuerzas o en este caso los momentos, ¿no? Como vamos a ver justamente aquí. Este es el caso de la junta o unión universal, donde tenemos tres componentes de fuerza y un par. ¿A qué se refiere con un par? A un momento de fuerza o torque, ¿no? Hay las tres componentes y justamente aquí en el eje para la fuerza F sub X tenemos un momento de fuerza X. ¿Bien? Un momento de fuerza X. ¿Listo? Y vemos que el giro aquí se está dando de forma antihoraria. Luego vamos a ver que si el giro es horario o antihorario, implica un signo diferente en el momento de fuerza. Eso es importante para considerar en los cálculos. ¿Ya? Ya vamos a llegar ahí. Acá solamente estamos mencionando un poquito los diferentes tipos de reacciones
en cuerpos rígidos. El apoyo fijo, ¿no? Para el caso del apoyo fijo tenemos las tres componentes y tres momentos de fuerza en cada una de esas componentes, a los cuales los podemos nosotros denotar como mx, momento de fuerza en el eje x, m sub y, momento de fuerza en el eje y, m sub z, momento de fuerza en el eje z. Continuamos por acá, los casos un poquito más complejos, ¿no? Pero vale la pena mencionar, bisagra y cojinete, que soportan solo carga radial. ¿Ya? Eso implica dos componentes de fuerza en el eje Y y en el eje Z y dos pares. ¿Sí? Y dos pares. ¿De acuerdo? Y finalmente por acá, pasador y ménsula, bisagra y cojinete que soportan empuje axial y carga radial. En este caso vamos a tener, ¿no?, dos componentes de la fuerza y dos pares en el eje Y y en el eje Z. Muy bien, esto era solamente para mencionar algunos de los tipos de reacciones que se tienen en cuerpo rígido, ¿no? No todos nosotros los vamos a analizar en los ejercicios, pero es importante que ustedes conozcan cómo se van a dibujar las fuerzas y momentos en estas reacciones. Bien, continuamos por aquí. A ver, observemos aquí la imagen. Tenemos una persona que aparentemente está empujando una caja desde la parte superior de la caja. ¿Bien? Y aplica una fuerza en esa dirección de acuerdo a esta flechita de color negro. Entonces, la pregunta dice, ¿se caerá la caja? ¿No? Bueno, yo te cambio la pregunta. ¿La caja se mueve? No se mueve. Obviamente, si le aplicas una fuerza, pues, si es lo suficientemente grande para romper la fuerza de fricción estática, se mueve. Ahora la pregunta sería la siguiente. ¿Se traslada o rota? ¿Qué crees tú? ¿Qué te dice el sentido común, no? Vamos a lo más básico. Si yo le aplico una fuerza aquí arriba, pues yo entiendo que la caja va a rotar en esta dirección. ¿Correcto? Es lo que nosotros esperamos. Pero ¿qué ocurre si yo lo aplico más o menos por aquí? ¿No? Por el centro. ¿Qué ocurriría si yo lo aplico por el centro? Ah, bueno, en ese caso entiendo yo que la caja se va a trasladar. ¿Y por qué? Porque estoy aplicando, ¿sí?, en dirección justamente del centro de gravedad de la caja, que aproximadamente está en su centro geométrico, ¿no? Es decir, donde se unen aquí las diagonales en un punto. Eso implica que mientras yo aplico una fuerza cercana al centro de gravedad, estoy aquí provocando una traslación. Pero si me alejo y aplico una fuerza más lejos del centro de gravedad, entonces puedo provocar una rotación o giro. Ajá, entonces no todas las fuerzas necesariamente van a provocar rotación o giro, ¿sí? Va a depender dónde apliques la fuerza. Así que eso es otro dato importante que se debe tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos sobre aquí a la definición de torque con algunos elementos importantes a considerar. Muy bien. Por ejemplo aquí, ¿no? Nosotros aplicamos torque en la vida diaria, muchas veces sin darnos cuenta y sin saber. Hasta cuando tú abres un frasco de mermelada, cuando destapas tu gaseosa, estás aplicando torque, o momento de fuerza. Aplicas una fuerza en un punto para provocar una rotación, un giro, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, con esta llave, está intentando girar, ¿no? Puede ser ajustar o aflojar aquí, en este caso, esta ruedita, ¿bien? ¿Sí? Y tenemos el centro de rotación, lo podemos ubicar justamente acá. Y la fuerza que se está aplicando en esta dirección hacia acá. Hay una distancia desde el centro de rotación hacia donde se aplica la fuerza. En esa distancia podemos nosotros dibujar nuestro vector de posición.
Muy bien, nuestro vector de posición, que va a ser muy importante porque de acuerdo a la distancia donde se aplique la fuerza, pues cambiará la rotación o torque. Bien, y siempre cuando tú estudias rotación o torque tiene que ser respecto a un centro de rotación, ¿no? Respecto a quién gira. Bien, nuestra referencia de giro, ¿no? Podemos llamarlo así. Vamos a continuar por acá. Momento o torque de una fuerza. Y vamos a ir entrando a la definición matemática propiamente. Podemos definir el torque como el producto vectorial de la fuerza por su brazo de palanca. Ojo, producto vectorial. ¿Qué significa? Que el torque será un vector o un escalar. Bueno, cuando yo trabajo un producto vectorial, lo que obtengo es otro vector. Por lo tanto, el momento o torque de una fuerza viene a ser un vector. Bien, viene a ser un vector. Y acá tenemos algún otro caso similar, donde estamos aplicando aquí esta llave para ajustar la tuerca. Y bueno, colocamos un pie aquí aplicando una fuerza hacia abajo para lograr el giro. Bien, y esto está provocando un torque obviamente. El punto de rotación también se conoce como punto de pivote, ¿no? Se le suele llamar así también. La distancia desde el punto de pivote a donde se aplica la fuerza, ¿no? Esa distancia donde se puede construir un vector R se va a conocer como brazo de palanca. Y va a haber una dirección del torque, ¿no? Que en este caso pues la van a considerar que entra o sale del plano, ¿no? Si tomamos en cuenta un puntito, es como si estuviera saliendo del plano, y si tomamos en cuenta una X, es como si estuviera entrando al plano. Bien, porque esto lo tomamos como una flecha, ¿no? Si sale la flecha del plano, tú lo que ves es un punto, ¿bien? Pero si la flecha entra, tú lo que ves es la parte trasera de la flecha, ¿no? Por eso es que se representa con una X cuando está entrando la flecha hacia el plano. Ahora, el momento o torque se denota por la letra griega tau, que ustedes ven acá, y siempre se coloca respecto al punto de pivote, ¿no? En este caso el punto de pivote se representa por la letra O, ¿no? Entonces tau sub O representa el torque respecto a O, que será el producto vectorial de el vector R por el vector F. Recuerda que en el producto vectorial el orden es importante. Si tú inviertes el orden, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Hay que agregarle por ahí un signo negativo de acuerdo a las propiedades del producto vectorial. Muy bien, vamos a por aquí a continuar con las definiciones. Momento o torque de una fuerza. La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud física que llamamos torque. ¿Bien? Entonces el torque es una propiedad, en este caso, que nos permite medir la fuerza para hacer girar un cuerpo, ¿no? O sistema. El torque es la medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo. ¿De acuerdo? Matemáticamente es el producto vectorial, ¿no? De R por F, y las unidades del torque son newton por metro. ¿Bien? Donde la fuerza pues se mide en newton en el sistema internacional, y aquí la distancia R o el radio R se mide en metros. Entonces el torque se mide en newton por metro. Bien. La magnitud del torque está dado por el producto de la fuerza, el módulo de la fuerza, el módulo de R y el seno de phi. Esto proviene de la definición de producto vectorial. ¿Recuerdan? Producto vectorial de A por B sería módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo que forman ellos dos. En este caso estamos llamando al ángulo phi, ¿no? Que es el ángulo que formaría F y R, ¿no? Como ustedes pueden ver justamente aquí en la figura en 3 dimensiones. ¿Ya? Esto sale de la definición matemática del módulo del producto vectorial. Ahora, la dirección del torque se determina por la regla de la mano derecha. Entonces vamos a tener torque horario y torque antihorario, y para eso va a implicar un signo, ¿no? Una convención. Si el torque es antihorario,
es decir, provoca un giro antihorario, ¿no? Contrario a la manecilla del reloj, el torque será con signo positivo. Pero si el torque es horario, siguiendo la manecilla del reloj, tendrá un signo negativo. Muy bien, ¿y cómo podemos determinar el valor del torque? Bueno, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Sabiendo que el módulo del torque es F por D por el seno de phi, nosotros en el caso 1 podemos obtener el producto de la distancia por la componente perpendicular de la fuerza, ¿no? Que tenemos una componente perpendicular de la fuerza F. Bien, si hacemos la descomposición vectorial, tendríamos aquí una componente F seno de phi y aquí otra componente que sería F coseno de phi, pero que no la estamos tomando en cuenta por la siguiente razón. Las fuerzas que apuntan hacia el pivote o eje de giro, que en este caso es O, no producen torque. Ojo con eso, ojito. No todas las fuerzas producen torque. Si la fuerza cada vez que se acerque más al eje de giro o pivote, pues no producirá torque. Y esto tú lo puedes comprobar fácilmente en tu casa, ¿no? Busca la puerta más cercana que tengas. Date cuenta que en un extremo de la puerta están colocadas las bisagras. Si tú aplicas una fuerza cerca a las bisagras, va a ser mucho más difícil que puedas abrir la puerta, ¿no? Si tú aplicas tu fuerza justo sobre las bisagras, no vas a poder abrir la puerta. Tienes que alejarte más, hasta la manecilla. ¿Por qué crees que la manecilla se coloca ahí y no más allá? Porque mientras más se aleje, mientras más grande sea el brazo de palanca, el giro va a ser mucho más fácil de darse. ¿Ok? Entonces por eso las fuerzas que en este caso se dirigen hacia el eje de giro o pivote no producen torque. En el caso 2 tendríamos el producto de la fuerza por la componente perpendicular de la distancia, ¿no? Acá tomamos en cuenta la línea de acción de la fuerza, ¿bien? Y multiplicaríamos la fuerza por la componente perpendicular de su distancia, que sería en este caso esta que tenemos aquí, ¿no? Y pues si conocemos el ángulo phi, que vendría a ser acá este ángulo phi también, podemos buscar alguna relación matemática para determinar cuánto vale esta componente y así multiplicarlo por la fuerza, ¿ya? Así que son dos casos diferentes, pero que conllevan a lo mismo para calcular el valor del torque. Acá viene la convención de signos que mencionamos hace un momento, ¿no? Si al aplicar una fuerza y un giro, en este caso, donde las manecillas, el sentido sería contrario a las manecillas del reloj, es un giro antihorario, el torque se va a tomar positivo. Pero si el giro es siguiendo las manecillas del reloj, es decir, sería un giro horario, lo vamos a tomar como un torque negativo. Y esto es una convención, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es un arreglo para todos tomarlo de esa manera, ¿bien? Lo que implica que si lo tomamos al contrario, la interpretación que le demos va a ser la correcta igual. Sin embargo, nos vamos a confundir porque en los libros, en otros, en este caso estudios, se trabajan siempre con esa convención, ¿ya? Así que es la que vamos a usar nosotros para resolver también los ejercicios. Muy bien, vemos ahora el torque neto resultante, así como vimos fuerza neto resultante. Si varios torques actúan sobre un cuerpo con respecto a cualquier punto, ¿no? El pivote, el efecto sobre su movimiento es producido por la suma vectorial de los torques. Torque resultante o neto. Así como teníamos una fuerza resultante, podemos también tener un torque resultante o neto que reemplace la acción de todos esos otros torques. ¿Bien? ¿Qué fuerzas no producen torque? Ya lo mencionamos hace un momento. Las fuerzas que en este caso se dirigen hacia el eje de rotación no producen torque, ¿no? Esta fuerza F1, ¿sí? Es obviamente que el eje de rotación o pivot va a estar aquí.
¿no? En este pequeño sistema donde hay un triángulo y encima pues está una pequeña barra, F1 no produce torque, F2 tampoco produce torque, no producen giro, ¿ya? Cuando las fuerzas apuntan, ¿sí? O están dirigidas al pivot, ¿de acuerdo? Esas fuerzas no producen torque. Es importante entonces, en este caso, saber eso. Muy bien, vamos a ver por aquí entonces las condiciones de equilibrio de un sólido, ¿sí? Por sencillez, limitaremos nuestra atención a las situaciones en las que no podamos tratar todas las fuerzas como si actuasen en el plano, ¿no? En el plano XY. Para que un cuerpo esté en equilibrio estático, entonces se deben cumplir dos condiciones. Primera condición de equilibrio, o también llamada condición de traslación: la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a cero. Y ahora vamos a agregar una segunda condición de equilibrio. La suma vectorial de momentos de torsión, ¿sí? O respecto a cualquier punto debe ser igual a cero. Segunda condición de equilibrio, o también llamada condición de rotación, ¿ya? Así que se tiene que cumplir las dos para finalmente decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio estático. Las dos condiciones. Muy bien, eso sería todo de parte a la teoría esta semana, ¿no? Luego veremos cómo resolver por ahí los ejercicios. ¿Listo? Nos vemos entonces en otra oportunidad.